simplemente hidratación y colocar el medicamento. Tercero, viene otro medicamento que es el rituximab, ¿sí? El rituximab es un medicamento muy importante y es un medicamento que se utiliza y tiene aprobación INVIMA incluso para el manejo de las vasculitis sistémicas. Sin embargo, yo con esto quiero decir una cosa, es que el rituximab es un medicamento que para el manejo muy agudo del paciente de pronto no dé todo el beneficio, porque generalmente este funciona más como en un mediano plazo por su mismo mecanismo de acción anti-CD20. Entonces, ahora que vamos a ver un cuadro donde podemos ver cuáles tienen, cuál utilizar, muchas veces la ciclofamida es un medicamento que tenemos más a la mano y que podemos utilizar primero. Otra opción es la plasmaféresis, que generalmente el protocolo indica utilizarla diariamente hasta que empiece a haber una mejoría del paciente y luego se hace interdiario, generalmente se hacen unas 7 sesiones de plasmaféresis. En este esquema quiero resumir las indicaciones terapéuticas ya para terminar. Entonces, por ejemplo, en casos de vasculitis ANCA debemos utilizar pulsos de metilprednisolona y utilizar ciclofosfamida. La plasmaféresis se puede utilizar y se debe utilizar cuando haya hemorragia alveolar y haya compromiso severo de la ventilación, ¿sí? El rituximab seguramente es un tratamiento que vamos a utilizar y también lo podemos hacer. Lo que no quiero es que quede como la idea de que vamos a esperanzarnos solamente en este medicamento, porque este medicamento tiene un mecanismo de acción un poco más lento, entonces en el contexto más agudo es mejor utilizar corticoides y ciclofosfamida y por supuesto la plasmaféresis. En los casos de lupus, también los corticoides, la ciclofosfamida, la plasmaféresis y el rituximab. El rituximab tiene un poco menos de evidencia en lupus respecto a vasculitis. De hecho, tiene aprobación para vasculitis y no tiene aprobación para lupus. Sin embargo, dentro de los reumatólogos hay un consenso, digamos, general y una gran aceptación para el uso de rituximab en pacientes con lupus severo. En casos de enfermedad antimembrana acero-verular, los corticoides, la plasmaféresis aquí entra como una gran opción, porque es una enfermedad básicamente mediada por anticuerpos, y también la ciclofosfamida es una opción. En casos de crioglobulinemia, tengamos en cuenta los corticoides, la ciclofosfamida, la plasmaféresis, pero también la terapia antiviral. Y el rituximab también puede entrar en casos de digamos, pensando en el mediano plazo. Para capilaritis primaria, metilprednisolona principalmente, para hemosiderosis primaria, metilprednisolona también, y descartar enfermedad celíaca asociada. Y para síndrome de distrés respiratorio va a depender mucho de la causa y tengamos especialmente presentes los antibióticos. Muchísimas gracias. Esta simbiosis tan interesante de medicina interna de la Biblia y de Valle, eso tiene una historia, y es el intercambio bilateral que había entre residentes y estudiantes. Y miren cómo ya tenemos el culmen, tenemos el epítome de una reunión muy agradable, muy fraterna entre dos universidades que al principio, ahora años, yo tengo muchos años ejerciendo esta profesión, había muchas asperezas y mire hoy en día cómo hay un verdadero matrimonio. Muchas gracias a los residentes de ambas universidades, porque es una programación elitizada intelectualmente, bien programada y bien orientada. ¿Por qué no me permiten que yo pase? ¿No? Bueno. Entonces, los 4 espectáculos más aburridos del mundo son una mala obra de teatro, una mala corrida de toros, un buen ballet clásico y una conferencia así sea buena. Pero
con buen humor hasta un mal polvo puede ser agradable. Ustedes lo van a disfrutar dentro de 2 horas, pero por ahora abúrranse lo menos posible. Y yo no voy a hablar de fiebre de origen desconocido, voy a hablar de fiebre en pacientes con enfermedad reumática. Y creo que esta transparencia es fiel copia de lo que uno debe hacer. La duda no es un estado demasiado agradable, pero la certeza es un estado ridículo. Uno en esto siempre tiene que mantener dudas y el bien del paciente. Esta es una serie de origen de fiebre oscuro que fíjense cómo la etiología difiere si es menor a 65 años, si es mayor a 65 años, y se percatarán que los pacientes mayores a 65 años predominan son las enfermedades inflamatorias. Y aquí esta es una serie más reciente del 2015, donde esto va dando una vuelta, donde las enfermedades inflamatorias sistémicas están ocupando el primer lugar como causa de fiebre de origen oscuro. La infección es una de las causas más frecuentes de mortalidad, de morbilidad en los pacientes con enfermedades reumáticas, como ya lo ha expresado el doctor David Julián y el doctor Toro. Reactivan la enfermedad y se pueden imbricar en sus manifestaciones, que son muy compartidas entre una recaída de enfermedad y una infección, y por eso hay que andar con pasitos de geisha en este tipo de complicaciones. La fiebre en reumatología, ¿cuándo? Enfermedad reumatológica previamente diagnosticada acompañada de fiebre. Fiebre acompañada con síntomas musculoesqueléticos. Y es probable que la causa de fiebre de origen desconocido sea una enfermedad reumatológica. Miremos algunos aspectos básicos sobre qué es temperatura. Debido a la estimulación del centro termorregulador hipotalámico, el gasto del calor disminuye, la evaporación el gasto se disminuye por una contracción rítmica de los músculos, y la evaporación disminuye, por eso se produce la fiebre. La temperatura del cuerpo humano no es constante bajo condiciones fisiológicas, es más alta en la tarde, 0,5 grados centígrados, y la temperatura más alta se observa en las arterias pulmonares, que se llama la temperatura central y que se puede medir no invasivamente a la altura del esófago superior o el canal auditivo. Y es 0,6 grados centígrados más alta en el recto que en la axila, y 0,6 grados más alta entre la ovulación y la menstruación. Yo pienso que no se toma la temperatura en el recto para evitar adicciones. La temperatura normal fluctúa entre 36 y 37 grados centígrados, y su febril es entre 31,7 a 37,5 grados. Y la fiebre, dependiendo del sitio donde se mide, mayor a 37,8 o 38,3 grados centígrados. Y la hiperpiresia es mayor a 40 grados, que la enfermedad paradigmática por excelencia es la enfermedad de Still del adulto. Y en la inmunosupresión, el umbral para la temperatura febril es inferior, pues obviamente por los inmunosupresores, por los corticosteroides, por los antiinflamatorios que el paciente está recibiendo. Y hay que diferenciar hipertermia de fiebre, porque es cuando la temperatura del medio ambiente está elevado
el paciente tiene una enfermedad alérgica donde no puede evaporar el sudor. Pero la fiebre también tiene unos beneficios. La fiebre contribuye a mantener la homeostasis del cuerpo, activa y acelera algunos procesos inmunológicos, la migración de los leucocitos, la fagocitosis, la producción de aniones superóxidos e interferones antibacterianos, el efecto antivírico y antineoplásico de los interferones y inhibe la proliferación de la célula T. Tiene un efecto indirecto sobre el crecimiento de los microorganismos, disminuyendo los niveles de hierro cero. Hay 3 emergencias reumatológicas, según este articulista: dedo en la primera metatarsofalágica, que es la podagra, la tos, que ya la habló el doctor Toro, y la hipertensión. ¿Por qué la traigo? Porque nombran un paciente con una podagra típica, con una hiperuricemia, y que cada 10 días se estaba consultando hasta que decidieron hacer una artrocentesis, una punción articular, y demostraron que el paciente era artritis séptica, además de la gota. Entonces, distinguir infección de gota puede ser difícil. Este es un campo, esta es una palabra que la vamos a mencionar varias veces durante la plática, la palabra difícil. La única manera inequívoca para artritis séptica en gota o confirmar gota es hacer una artrocentesis. Y la presentación clínica y otros indicadores de laboratorio no son confiables para hacer esta discriminación. Los indicadores clínicos de infección son suficientemente sensibles, como lo vamos a ver más adelante en artritis séptica. En un estudio de 43 pacientes con artritis séptica, solamente el 21% tenían escalofrío y solamente 41% tenían fiebre, porque estos pacientes vienen recibiendo terapia inmunomoduladora del proceso febril. Son también poco confiables los marcadores de fase aguda. En una serie de 243 episodios de artritis séptica, la proteína reactiva C fue positiva en el 12%, la eritrosedimentación normal en el 30% y leucocitosis solamente se presentó en el 50% de los pacientes. Veamos algunos factores de riesgo para artritis séptica en pacientes con artritis reumatoide: edad mayor a 80 años, una enfermedad crónica, úlceras dérmicas superficiales, portador oral de estafilococo orado, o que el paciente tenga una periodontitis como enfermedad agravante, que es una enfermedad crónica en los países que hoy en día se viene estudiando mucho, prótesis articular, diabetes y tratamientos con los biológicos, que es otra de los aspectos que nos han enseñado los biológicos, que estos pacientes tienen que sufrir ciertos tamizajes, no solamente previo, sino durante el seguimiento. Y las causas más comunes de monoartritis aguda son la gota, la artritis séptica y la artritis reumatoide. Y como parámetros a tener en cuenta, se debe sospechar infección en cualquier enfermedad articular aguda, sobre todo si es monoarticular. Y la única prueba diagnóstica definitivamente es la demostración de las bacterias en el líquido sinovial. Luego, fíjense que puedo resumir esto en una transparencia que no aparece ahí, que la vida es el arte de sacar conclusiones suficientes de premisas insuficientes. Un paciente con fiebre en nuestra especialidad abre toda una sombrilla de diagnósticos diferenciales y de comportamiento del clínico. Le dio edema separado. Tiene, no avanza, se volvió computador oficial.
¿Ya? Esta transparencia la traigo porque hemos aprendido a plantear el diagnóstico del síndrome autoinflamatorios con la llegada a nuestro programa de posgrado con el doctor Sea. Entonces, es una entidad que no es frecuente, pero no es rara, pero siempre en fiebre periódica. Fíjense, ahora por manifestaciones multisistémicas que vamos a mencionar, hay que pensar en eso. Pero no solo por eso. Fíjense que aquí hay varias entidades reumatológicas que hoy en día son consideradas síndromes autoinflamatorios y les mostraré ahora el porqué. Aquí tienen la diferencia entre un síndrome autoinflamatorio y de autoinmunidad. Yo me voy a detener solamente en las características clínicas que son recurrentes, y en la autoinmunidad generalmente es una progresión continua. Y la otra característica es que estos pacientes tienen fiebre, tienen leucocitosis, pero no tienen ningún autoanticuerpo. Entonces, esa es una característica que cuando ustedes valoren estos pacientes y tengan parámetros de inmunidad humoral negativos, tienen que plantearlo. Por ejemplo, ¿para qué sirven los anticuerpos antinucleares negativos? Para decir, usted no tiene lupus. Entonces hay que buscar otra enfermedad porque hay muchas simuladoras de lupus. Y aquí tienen, fíjense, todos tienen fiebre, todos los síndromes autoinflamatorios. Varios tienen pleuritis, pericarditis, compromiso dérmico, son ronchas que no son palpables, igual a la púrpura petequial, y observen todo el compromiso multisistémico en un paciente que no tiene serología autoinmune. El chikungunya. Bueno, pues los virus generalmente causaban una artropatía vírica autolimitada de 4 a 6 semanas, y nos llegó el chikungunya con un parámetro muy interesante. Tiene una etapa aguda, fiebre, roncha, artritis. Muchos pacientes se mejoran, entran en una diástole asintomática y a las 3, 4, 5, 6 semanas aparece un cuadro crónico con dos características. Tienen sinovitis y tienen tendonitis. Y si el paciente ha pedido más de una incapacidad y el paciente está deprimido, a ese paciente hay que aprovecharle la ventana de oportunidad terapéutica, porque si no va a ser una poliartropatía tan agresiva como la artritis reumatoide. Esto sí es uno diente doloroso y eso no funciona. Esto se pone más doloroso como cuando uno tiene una cita y aquí está la explicación, el por qué esta entidad, con todos estos parámetros de citoquinas, puede producir en un huésped susceptible una poliartropatía crónica. Y ahí está el cuadro. Ayer, el lunes, vimos una enfermera, me mostró una poliartritis, sinovitis en muñecas, sinovitis en dedos, pero que había amanecido así, se acostó buena sana el domingo, se levantó con una tendonitis de Kervay bilateral. Le dije, usted tiene chikungunya, y a las 24 horas le apareció una erupción cutánea difusa, porque rash es en inglés, tenemos que respetar nuestros mayores. Y estas son enfermedades reumatológicas acompañadas por fiebre periódica que aparecen y se quitan. Por eso algunas de ellas son consideradas síndromes autoinflamatorios.
la enfermedad de Still, la policondritis recipiente, la enfermedad de Behçet, las vasculitis sistémicas, las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis que imita tanto al lupus cuando es sistémica, enfermedades inducidas por microcristales y síndromes familiares de fiebre periódica. La enfermedad de Still del adulto tiene un rasgo, es una enfermedad que se presenta generalmente a la misma hora. El paciente hace un pico febril, después hace una lisis, queda afebril y queda asintomática, para diferenciar eso de la fiebre de la sepsis, que no tiene un patrón predecible y que el paciente no se siente bien entre los picos cuando el paciente, entre los picos febriles, cuando el paciente tiene una sepsis, una infección que no sea el STIL. Estos son los criterios. Los más usados son los de Yamaguchi, y faltan en todos estos criterios empotrar lo que es la ferritina sérica. Esta es una entidad que junto con el lupus, que junto con la síndrome de activación de los macrófagos en tempestad lúpica, producen niveles muy elevados de ferritina sérica. La arteritis de Takayasu es otra entidad que puede causar un comportamiento poco frecuente, manifestarse con un síndrome febril, palpable en los pulsos, sobre todo en la etapa temprana, en la etapa prepulso, y hay que sospecharla en un paciente que tiene fiebre recurrente con elevaciones inexplicables de los reactantes de fase aguda, como son la eritrocimentación y la proteína reactivación. Esos son los criterios, no se los voy a leer, pero en la arteritis de Takayasu, si ustedes, en todo paciente, yo creo que eso le faltó al doctor Izquierdo, mencionar todo paciente con dolor poliarticular, todo paciente con enfermedad reumática, ustedes tienen que palpar los pulsos. Y hay un signo que es casi patognomónico, ausencia de pulso en la radial con un llenado capilar normal. ¿Por qué? Por la circulación colateral. La arteritis temporal, todo paciente con arteritis de zona gigantes tiene arteritis temporal, pero no toda arteritis temporal es arteritis de zona gigante, porque podemos ver arteritis temporal en amiloidosis, en lupus, en arteritis reumatoide, en amiloidosis, en síndrome de Sjögren, y estos son los criterios. Mucho cuidado con un paciente cuando llegue a urgencias con una cefalea del ojo, no lo pueden dejar ir sin una sedimentación y sin una proteína reactivación. Y ahí están los criterios. Como en 20 minutos es tan corto el tiempo, por eso estoy yendo un poco rápido, pero creo que me va a demorar los más de 20 minutos. Miren, fiebre y poliartritis. El factor reumatoide, como lo comentó el doctor Izquierdo, lo presentan muchas enfermedades. La leucocitosis son estas 5 entidades, principalmente la artritis séptica, la vasculitis sistémica, la endocarditis bacteriana sudaguda. La gran mayoría tienen factor reumatoide positivo. Por eso, para uno clasificar una artritis, una endocarditis bacteriana sudaguda, siempre debe pedir uno factor reumatoide, enfermedad de Still, leucemia aguda, y la leucopenia. Son esas 4 entidades: lupus, artritis vírica, síndrome de Ferti y síndrome de Sjögren. Yo no les voy a hablar sobre el factor reumatoide porque ya lo expuso el doctor Izquierdo en su excelente conferencia, pero sí lo que dice abajo. El factor reumatoide, tanto positivo como negativo, debe interpretarse cautelosamente. Los pacientes con artritis reumatoide que lo inician aguda, el porcentaje 30%, 40% pueden ser cero negativos,
y hacen una cero conversión entre los 9 y los 12 meses que puede llegar al 80%. Pensaron que no le iba a hablar de lupus. Bueno, este es para nosotros un dolor de cabeza, un detener en nuestra carrera médica que hoy en día tenemos, porque todos corremos, pero esto sí nos pone los puntos debajo de las IES. Y estos son los factores que hay que plantear cuando el paciente tiene fiebre de lupus. Es infección, es actividad, es una mezcla de esos dos ítems. El paciente tiene una enfermedad linfoproliferante, por eso siempre hay que palparlos, el hígado, el vaso, los ganglios, o es inducido por los fármacos. Y hay una tautología entre autoinmunidad e infección que los dos se retroalimentan. La autoinmunidad es un factor predisponente para la infección per se y por el tratamiento, y la infección puede inducir enfermedades autoinmunes, puede estimular la actividad de la enfermedad y puede causar gran movilidad y mortalidad. Espero que no se me ha normalizado el pulso. Eso no es miedo, eso es responsabilidad frente a un auditorio, aunque no me hagan a clasificar mal. En la enfermedad sistémica, la fiebre se debe considerar seriamente y verificar su causa, y su causa puede ser un desafío ideal. Fíjense, entre el 80 y 90% de los pacientes con lupus en cualquier momento de su enfermedad tienen fiebre. 41%, 39 grados centígrados, 33% entre 38 a 39 grados y 12% mayor a 38 grados. La fiebre puede ser intermitente, acompañando a las recaídas de la enfermedad, o puede presentarse como una fiebre continua. En estos días nos llegó una paciente que la ordenamos hospitalizar hace 2 meses, fue a otra entidad, no la hospitalizaron, la paciente nos decía que ella se sentía más o menos bien, pero nosotros la veíamos pálida y que le daba fiebre desde vez en cuando, pues se le comprobó una tuberculosis o una neumonía. Ella no quería hospitalizarse. Actualmente se informa el 41% como un signo de desactivo. En la era de 1950 era del 86%, ya se hace el diagnóstico rápido. Muchos pacientes ya hoy en día le hacemos el diagnóstico de nuevo inicial de lupus y no han tenido fiebre, son ortoréxicos. En el contexto de la fiebre se ha observado que los pacientes que tienen positivo el RTP tienen 4 veces más propensión a presentar fiebre que los que no tienen anti-RNP. 80-90% de los pacientes presentan fiebre en algún momento de su evolución, y la mitad a una tercera parte, como lo dijo el doctor Gavicullán, sufren infección, que es una causa muy frecuente de muerte y una causa muy frecuente de hospitalización. Con tanta tecnología que tenemos hoy en día, la tecnología nos debiera ahorrar hospitalizaciones, pero consideramos los reumatólogos, y creo que todos los que están acá, que el factor de riesgo más grave para estas enfermedades nuestras son estas entidades a las cuales los pacientes tienen que hincarse, implorarse y rogarles que les den esos medicamentos. Los factores de riesgo para las infecciones en lupus: enfermedad activa, daños de órganos a largo plazo. Ahí influyen considerablemente los corticosteroides. Los corticosteroides mayores de 6 miligramos a largo plazo están causando el 50% de daños de órganos en lupus. A ver si hay que ponerle mucho cuidado. Citopenias, hipocomplementemia. La hipocomplementemia, por ejemplo, el C3 bajo protege al paciente